Uno de los cambios en este nuevo gabinete del presidente Alberto Fernández es en el Ministerio de Educación. Jaime Persic asumió como ministro de Educación en lugar de Nicolás Trota. Estuvo hablando en estos días, tuvo reuniones con el presidente también, por supuesto, y dijo que hay dos ejes principales que hay que empezar a cambiar o por lo menos a hacer foco. Uno es el camino a la reparación para recuperar la escuela, para recuperar la esencia de la escuela, así dijo el flamante ministro de Educación, y también recuperar a los chicos que salieron del sistema educativo. ¿Se acuerdan que hace un tiempo hablábamos de que aproximadamente 1 millón de alumnos dejaron la escuela o estuvieron alejados de la escuela? El nuevo ministro de Educación quiere recuperarlos. Vamos a charlar sobre esto, sobre qué opinamos sobre este nuevo ministro de Educación. ¿Quién es Jaime Persic? Le damos la bienvenida a Alejandro Castro Santander, especialista en educación desde Mendoza. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Un placer, Alejandro, como siempre. Bueno, ¿cuál es tu impresión sobre el nuevo ministro de Educación? Bueno, a ver, para los argentinos ya es un tema viejo esto, ¿no? De no tener ministros de educación estables. Hay un estudio ahora de Argentinos por la Educación que mostraba que en promedio no llegan a alcanzar los 2 años de gestión. Y esto con lo que significa, ¿no? La gestión necesita cierta permanencia, sí, porque son equipos que necesitan ser estables para poder gestionar, en definitiva. Claro. Ahora es todo un cambio, viene todo con un ministro, viene todo el cambio de todo su plantel y una serie también de condiciones y por ahí de mensajes políticos que se supone que deben venir cambiados porque por algo se cambió el anterior. Así que es un tema complejo de alguien que se supone que viene de la educación, un profesor y licenciado en educación física con 25 años de experiencia, ¿no? Bueno, ¿y qué? Viste que ya estuvo reunido con el presidente, lo decíamos, llegaron a un acuerdo con el presidente de que hay 2 ejes fundamentales que tratar. Uno es recuperar la esencia de la escuela, porque claro, venimos de una pandemia, de una virtualidad, de una mezcla de virtualidad y presencialidad, con los contenidos también que no se han dado como se daban antes. ¿Qué opinas vos sobre estos 2 ejes? Bueno, y recuperar a los alumnos que se han ido de la escuela. ¿Coincidís? Sí, a ver. Sí, los dichos de él, sí, han sido generalmente los mismos, de esto que vos planteás. Él dice, en general habla de un problema de diseño del sistema educativo, que ya lo sabemos, sí, este desencuentro entre educación y trabajo. Esto sería, digamos, de políticas más generales, pero él habla, como bien decís, de problemas que son los urgentes. Volver lo antes posible, entre comillas, él habla de normalidad, acomodarnos a la realidad, digamos, por un lado, recuperar a los estudiantes, ahí ya tenemos un problema porque él maneja una cifra vieja, se habla de 1 millón y ya hace rato estamos hablando de entre 1,5 millones y los últimos estudios hablaban de 1.700.000 estudiantes que están fuera del sistema educativo. Es una cifra muy rara porque por ahí la mezclan con trayectorias débiles, abandono y trayectorias débiles. Bueno, en definitiva, tenemos un problema con los niños que no han aprendido muy poco, directamente no han estado en el sistema, ¿no? Esto es así. Sí. Y el otro tema es ¿no? que se necesitan mensajes, cuando se habla, se necesitan mensajes concretos. Esto de ir a buscar uno a uno. Bueno, a ver, es importante también que se diga cómo van a ser, cómo se va a organizar, cómo van a organizarse las instituciones educativas para poder ir al encuentro de estos alumnos que se han perdido. En definitiva, son ideas, necesitamos escuchar, lo que creo que estas son ideas pobres, relativas. Tenemos en definitiva un déficit, como lo hemos hablado con ustedes muchas veces, un déficit de proyecto educativo. Y esto pasa, proyecto educativo nacional, y esto pasa porque en general la educación importa poco. También habló de las universidades. Viste que hay toda una pregunta que nos hacemos con las universidades. ¿Por qué se vuelve la presencialidad en todos los niveles, menos en lo universitario? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, él dio una explicación hace unos días, ¿no? Dijo que esto de cambiar el caballo a mitad del río, ¿no? Que hay muchos estudiantes que se les complica, que vienen por ahí de otros lugares, alquilan donde estar para poder asistir a la universidad, cambio de rutinas que se tienen, se lo vio como más complejo.
Yo creo que, a ver, el mensaje sería que aquellos que pueden volver, como se ha estado manejando a nivel híbrido en muchos lugares, ¿no? Aquellos que pueden que vuelvan y los que no seguirán haciéndolo a nivel virtual. Pero en definitiva, yo creo que esto hay que dejárselo, también lo hemos hablado mucho con ustedes, esto hay que dejárselo a quienes gestionan directamente. En este caso serán los rectores y los decanos de cada una de las universidades, que sabe cuál es su propia realidad. Uh-huh. Alejandro, ¿por qué te parece que se lo apartó a Nicolás Trota? ¿Cuál te parece que son los errores que cometió o qué te parece que no hizo bien, según tu opinión? Sí, es muy personal, ¿no? Yo creo que tiene que ver con políticas que van más allá de si sirve o no sirve. En esto, lamentablemente, es si es obediente o no es obediente. A veces poner a aquella persona que es la que tiene más poder o presiona más, es la que pone a su grupo, aquellos que considera que le pueden ser más afines, pero en definitiva, si la excusa es vamos a poner a alguien que sea más de educación, en este caso Persic, que es hace 25 años que trabaja en educación, sería una explicación, pero nosotros desde la gestión y sobre todo desde las políticas públicas sabemos que es bueno que sepa de educación, pero no es lo fundamental. En estos casos hay que saber administrar, hay que saber gestionar, y sabemos también que en política educativa en general son pocas las ideas. Lo que hemos visto son pocas las ideas. Nadie se anima a ponerle el cascabel al gato. No. En definitiva, seguimos con una educación mediocre crónica. Seguimos en la misma siempre. Y como vos decías, yo no conocí el dato que diste al comienzo de que no culminan sus mandatos y más de 2 años ningún ministro de Educación está, ninguno dura en Argentina. Claro. Imagínate que es imposible llegar siempre a algo mejor. Ninguno termina su mandato, empieza otro de cero y empezar de cero con cada uno de los que empieza. Qué dato que diste que no lo conocía. Alejandro, sabes que nos encanta charlar con vos, así que gracias. Vamos a darle tiempo a Jaime Persic a ver qué empieza a hacer, que no se queden promesas en ejes fundamentales a tratar, sino que empiece a actuar rápidamente. Ojalá sea así. Te mando un abrazo. Sí, un abrazo, que siga muy bien.